Yo lo que veo aquí es que hay unos lobbies internacionales que fueron ya puestos en conocimiento en su momento de empresarios importantes, como por ejemplo el señor Carlos Enrique Cavelier de Alquería, que le dan plata a todas estas ONGs precisamente para que premien al presidente Santos y para que le promuevan un acuerdo que claramente lo que ha hecho es llevarse de calle el Estado de Derecho colombiano. Hombre, es que no hay derecho que frente a las víctimas, una persona que supuestamente defiende los derechos humanos no haya tenido ni siquiera la consideración, con miles de ellos asesinados y todavía más de 600 secuestrados, donde la FARC no haya dicho nada. Y este señor felicita al presidente Santos. Yo no sé de qué lo felicita. Me parece que esto es un acto absolutamente inexplicable por parte del señor Vivanco, que bastante catones de cuánto gobierno hay a propósito de la violación de los derechos humanos. Ahí estaban las críticas duras de José Félix Aforí a José Miguel Vivanco. Pero por otro lado, anoche en Voces RCN también habló el concejal y presidente de la Alianza Verde, Antonio Sanguino, así. A mí me gusta, yo creo que es un aval importante a lo que se ha acordado en este acuerdo definitivo que podríamos llamar entre el gobierno y las FARC. Por supuesto que hay que leerlo en detalle, pero en principio a mí me da muy buena impresión. Creo que el llamado que hace Vivanco en el sentido de que ya en el trámite legislativo de lo que podríamos o lo que se ha denominado la justicia transicional hay que hacer precisiones y por supuesto en el momento de la implementación de los acuerdos hay que seguir oyendo de manera muy respetuosa los reclamos de las víctimas en relación con los derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no repetición. Y esto dijo el exmagistrado Guillermo Reyes. Vivanco no se refiere a un solo punto del acuerdo. Lo que pasa es que comienza haciendo referencia a dos de los puntos que se deberían corregir y se corrigieron, pero se refiere a todo el acuerdo. Y creo que eso es un avance muy importante porque ellos fueron muy críticos al momento que se firma el primero de los acuerdos. Lo segundo que yo sí quisiera mencionar es que en el tema de que se puedan corregir los errores que haya a lo largo del trámite legislativo, pues se ha dejado muy claro el comisionado de paz que ese acuerdo llega blindado, es decir, como las listas cerradas, es inmodificable. Habrá una discusión en torno del tema, pero no habrá ningún tipo de corrección, a no ser que ocurra otra fe de ratas, pero ya se ha afirmado que no va a ser modificable. Y lo último que cabría mencionar es que las FARC han sostenido que la reparación formalmente comenzará una vez el acuerdo esté en firme. Y aquí está lo que dijo anoche en Voces RCN la directora de la Fundación Víctimas Visibles, Diana Sofía Giraldo. Pues primero tendría que leerla más en profundidad para saber bien de qué se trata y cuáles son los alcances que él le da. Yo le puedo decir en tanto al tema de víctimas, porque nosotros fuimos invitados, no porque lideráramos el no, ni porque nos atreviéramos a decirle a una víctima que votara sí o no, porque eso es un irrespeto desde todo punto de vista, sino porque defendemos los derechos de todas las víctimas y en esta coyuntura los derechos de las víctimas de las FARC. Por ejemplo, se completaron 5 años de negociaciones y no hubo un solo gesto humanitario de buena voluntad de las FARC. Una sola verdad para las más de 400 personas secuestradas que pasaron a desaparecidas. El gobierno dio gestos de buena voluntad, desenterraron restos del Palacio de Justicia, pero es que estamos hablando de la vida de seres humanos. Por eso aprovechamos esta coyuntura, nos unimos a esas conversaciones con una voluntad de unidad y resiento profundamente que no se haya llegado a un consenso cuando estuvo a punto de conseguirse. Era Diana Sofía Giraldo y esas fueron las opiniones de Yolanda anoche en Voces RCN. Bueno, todo este debate a propósito del pronunciamiento de José Miguel Vivanco de Human Rights Watch que dice el acuerdo es mejor. Sí. Y entonces, obviamente, pues los partidarios del no, que habían aplaudido a Vivanco cuando criticaba el acuerdo, pues ahora lo critican y al contrario, los del sí, en fin. ¿Sabe a mí qué me llama la atención de todo este proceso? Es todos los que se asumen la vocería de las víctimas frente a los hechos de los últimos días y a los de este año, es decir, desde que se cierra, desde el cese unilateral del fuego primero y después el cese bilateral, que no ha habido muertos asociados a enfrentamientos y a las razones del conflicto, pero que han aumentado pues 2 guerrilleros muertos, ¿no? Sí, digamos. No ha habido víctimas civiles, pero sí, 2 guerrilleros muertos. Y bueno, y policías, digamos, militares también heridos y esto, pero digamos muy poquito en relación a lo que había sido cuando el conflicto estaba vivo y no había cese ni literal ni bilateral. Pero han aumentado
los asesinatos selectivos de defensores de víctimas, de líderes cívicos, de campesinos, ¿y dónde están los pronunciamientos de aquellos que se oponen al acuerdo porque supuestamente invisibilizó víctimas, porque supuestamente no restituye los derechos de todas las víctimas? Todos aquellos que se rasgan las vestiduras, Centro Democrático, la senadora, la representante Cabal, la representante Sofía Gaviria, la misma Diana Sofía Giraldo, el señor Ervin Hoyos, todos que se rasgan las vestiduras por las víctimas. Yo no he oído un solo pronunciamiento en estos días por los más de 70 asesinatos este año de líderes cívicos, campesinos. Lo que queda en evidencia, María Elvira, es que no se puede hablar de víctimas como un solo grupo. También las víctimas tienen posiciones políticas y se han ubicado en una orilla o en la otra. Y lo que hay que decir, los defensores de víctimas. Y las víctimas mismas, María Elvira, tienen posiciones políticas y se ubican aquí o se ubican allá. Y en el caso de las muertes que se dan en Colombia, pues hay quienes condenan unas muertes, pero no las otras, y otros que condenan estas de aquí y no las de allá. Tradicionalmente y tristemente, porque lo que tendríamos que llegar es a que entendamos que los seres humanos son seres humanos y que deberíamos condenar la muerte de todos los seres humanos, que nos duela la muerte de un soldado, pero que nos duela la muerte de un guerrillero que es un ser humano, que la madre del soldado sufre y la madre del guerrillero también, que el campesino también es un campesino que merece justicia, que no por ser campesino es una muerte menor, que es lo que a veces que pareciera en Colombia. Alguien decía, imagínense que los muertos no se están muriendo en las zonas extremas de Colombia, sino que se están muriendo en el Parque de la 93 en Bogotá. ¿Qué estaría pasando si los 200 muertos se hubieran muerto en Bogotá o los 100 y pico que van? Que nos dolieran todas las muertes. Si llegáramos a ese punto en Colombia alguna vez, a que nos dolieran todas las muertes, porque son muertes de seres humanos, sean de derecha, de centro, de izquierda, líderes sociales, políticos o de cualquier partido, si llegáramos a ese punto en que entendiéramos que es un ser humano el que se está muriendo allí y que ese ser humano que se muere allí nos golpea a todos, de pronto empezábamos a superar el problema que tenemos. Pero hay quienes celebran muertes, hay quienes dicen bien muertos están, y eso no hay derecho. Es decir, hay a quien no le duele la muerte de un ser humano. Ahí es donde tenemos problemas. Y ahí es donde las organizaciones toman partido y les parece que hay que condenar estas muertes, pero no hay que condenar aquellas. Y guardan silencio frente a algunas que son igualmente graves. El día que en Colombia entendamos que toda violencia es mala y que no podemos aplaudir ningún muerto, ese día de pronto empezamos a echar para adelante. Pero mientras tanto es muy difícil. Y ese día evidentemente está todavía muy lejos, porque la gente toma posiciones y desde su posición justifica la violencia de los suyos, pero considera que la otra violencia se debe condenar. Pero es que uno ve lo que está diciendo la gente en redes sociales, es bien muerto, algo habría hecho, maten lo que se muera. Son un montón de comentarios en torno a la muerte y a la violencia que de verdad uno dice, tenemos un problema de una sociedad que tiene un lío de fondo. Y el lío de fondo es que la gente justifica la muerte de otros simplemente porque está en una orilla distinta. Es lo que hemos evidenciado en este proceso, María Elvira, la división que tenemos. Vivimos hace mucho tiempo en la dialéctica del enemigo, ¿no? Es decir, no el contradictor, no el que piensa distinto a mí, sino que el que piensa distinto a mí es mi enemigo y el enemigo hay que eliminarlo. Y tenemos que salir de ese círculo vicioso y empezar a entender que los que piensan distintos no son enemigos, piensan distinto, son distintos, tienen opiniones distintas igualmente respetables. Tenemos que salir de esa dialéctica del enemigo, de que al enemigo hay que eliminarlo.